Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Primero una aclaración con respecto a la clase anterior. Di por sabido lo que era condensación y desplazamiento. Cuando hablaba de condensación y desplazamiento me refería a cómo actúa el inconsciente. No sé si eso les quedó demasiado claro. Ustedes saben que tenemos una parte consciente y una parte grande inconsciente que está reprimida, que de esa parte es difícil digamos, extraer cuestiones. Bueno, esa parte se expresa distinto a nuestro consciente. No se expresa directamente, sino que es un poco más compleja esa cuestión. Entonces, por eso, la forma de decir de alguna forma del inconsciente, decía Freud, que es a través de la condensación, ¿no? Como explicamos la clase pasada, y el desplazamiento. Bueno, eso lo quería aclarar un poco porque me parece que no había quedado demasiado entendible. Bueno, seguimos un poquito más con el inventio y ya terminamos la clase, en esta clase el tema de la retórica griega. Otros recursos importantes que analiza Roland Barthes en la retórica antigua, otras formas de decir las cosas que son importantes que las sepamos, ¿no? Vamos a hablar del exemplum y del entimeno. El exemplum trabaja por inducción. La técnica es inductiva, o sea que la experiencia nos hace unir cada una de las cuestiones, ¿no? Digamos, el exemplum es el ejemplo, es para explicar algo a través del ejemplo. Y la experiencia previa que nosotros tenemos nos hace entender que dicho ejemplo corresponde a tal argumento. En ese tipo de ejemplos tenemos distintas cuestiones, los podemos desglosar un poco. Por ejemplo, lo que es la alegoría, cuando alguien quiere explicar algo y lo hace a través de una alegoría. Hay una alegoría famosa que es la alegoría o mito de la caverna, de Platón. También la leyenda, ¿recuerdan alguna leyenda importante? No sé, yo ayer hice un garabato de la leyenda del caballo de Troya, cuando a veces tenemos que explicar que quizás dentro de algo bueno viene algo malo. Bueno, esto es un caballo de Troya. Bueno, para eso se utiliza. Bueno, también de leyendas podemos verla, no sé, yo me anoté algunas, Rómulo y Remo, quienes fundaron Roma, que fueron, bueno, criados por una loba, la luz mala. Bueno, no me voy a poner a desarrollar cada una de las leyendas porque si no se va a hacer muy largo el video. Pero para que ustedes entiendan que a veces para explicar algo se recurre a una leyenda para que alguien lo entienda mejor. Bueno, también tenemos las fábulas. Si uno le dicen, uno tiene un amigo o alguien que es medio mentiroso, vos te va a pasar como el pastorcito. Bueno, ya sabemos, ¿no? Como Juan el Pastor, no me acuerdo cómo era, pero ya todos sabemos, ¿no? Ese que decía que le habían robado una oveja, que venía el lobo, y eran todos chistes, el día que vino nadie le creyó. Bueno, esas son las fábulas. Tenemos algunas que son muy interesantes, yo se las nombro un poquito para que después las busquen, como es la de la rana y el escorpión, la de la rana que se cocina, digamos, a fuego lento. Eso son muy utilizadas, sobre todo por los discursos políticos. Bueno, también tenemos las citas de autoridad, como dice el Papa, tenemos que dialogar. O, no sé, como dijo el médico, no sé, nosotros lo del médico es muy importante. Dijo el médico que no comas con sal. Dijo el médico, o sea, no es distinto, no comas con sal. Dijo el médico que no comas con sal. O se dijo en la televisión, cuántas veces escuchamos decir que tal cosa lo dijo en la televisión, o se dijo en la televisión. También, bueno, nada, hay muchas citas de autoridad que nos sirven para reforzar argumentos, y son interesantes. Anécdotas, también me noté anécdotas que muchas veces se utilizan para explicar algo. Bueno, te voy a contar lo que me pasó una vez. Yo una vez conocí a un muchacho policía que decía para hablarle a los chicos que estaban, no sé, en cuestiones vinculadas al delito y demás, les contaba anécdotas de otros casos que él había vivido o le habían contado dentro de la profesión. Que dice que con esas anécdotas les llegaba a los chicos. Así que es interesante, ¿no? Entonces vemos como la experiencia nos ayuda a través del ejemplo, a explicar como una especie de línea implícita entre una cuestión y otra. El ejemplo es digamos, la línea invisible que los une a través de la inducción. Bueno, por otro lado tenemos el entimema, que es parecido pero no tanto, también tiene su lógica particular, que actúa por deducción. Es el razonamiento del receptor
el que completa alguna premisa que no se dice en el discurso. Entonces, es el razonamiento de quien escucha el discurso el que va a completar lo que dice el orador. Es un silogismo, ¿no? Una serie de versos, ¿no? Una serie de expresiones que dejan un hueco que lo va a terminar de completar el receptor, como acabo de decir. Vamos a hacer una prueba ahora, ¿no? Si yo digo, para probar esta materia hay que trabajar duro, y tal persona no trabajan. Si yo le digo esas dos líneas, ustedes van a decir, bueno, si yo digo que para probar esta materia hay que trabajar duro, y tal no trabajan, bueno, ustedes deducen tal y tal no van a probar. Es así de sencillo. Si yo digo, los diseñadores de esta casa de estudio son los que más oportunidades tendrán en la zona, supongamos, ¿no? Espero que me falte un acento. Los diseñadores de esta casa de estudio son los que más oportunidades tendrán. Ustedes son diseñadores o serán diseñadores egresados de esta casa de estudio. Y ahí viene el antimema. Ustedes van a razonar, entonces nosotros somos los que vamos a tener más oportunidades. Bueno, ese es un jueguito de palabras que nos lleva a lo que va a nombrar Barthes como el placer del antimema, ¿no? El placer del orador de alguna forma de arrinconar al receptor o con una especie de lazo invisible, atraerlo a sus argumentos, ¿no? Con estos silogismos que lo hacen pensar y lo hacen de alguna forma ponerse del lado del orador. Bueno, exemplum, inducción, antimema, deducción, experiencia y razonamiento. Bueno, muy bien, gracias, hasta la próxima.